Un día caluroso en Sevilla, el sol abrasador parecía no dar tregua y las calles, llenas de gente, respiraban la energía típica de la ciudad, como si todos compartieran un mismo latido. No sé por qué, pero desde esa mañana algo me rondaba, una sensación extraña, como si estuviera al borde de algo grande, algo que no podía comprender del todo. Mis días solían ser bastante tranquilos, más allá de los altibajos normales de la vida. Soy una mujer que ha aprendido a vivir con los recuerdos, con las huellas que dejan los años, pero siempre me había sentido un poco vacía, como si me faltara algo, algo que no sabía identificar. Aquella tarde decidí salir a caminar por el centro, por las calles del barrio Santa Cruz. Siempre me gustaba perderme por allí, por entre sus calles estrechas y sus plazas escondidas. Todo era tan familiar, y al mismo tiempo, tan lleno de secretos. Pero esa tarde, mientras recorría las callejuelas empedradas, algo sucedió. Me detuve frente a una pequeña iglesia que había visitado muchas veces, y por algún motivo, sentí una atracción irresistible hacia ella. Entré como si me hubiera sido guiada por algo invisible. No tenía claro por qué lo hacía, pero sentí que allí debía estar. El aire dentro de la iglesia era fresco, el sonido del silencio era profundo, y las luces suaves de las velas encendidas daban un ambiente misterioso. No estaba buscando nada en particular, ni siquiera sabía lo que esperaba encontrar. Me senté en uno de los bancos y dejé que la paz del lugar me envolviera. Cerré los ojos por un momento sintiendo cómo la quietud me iba relajando poco a poco. Fue entonces cuando sucedió. De repente un frío helado recorrió mi cuerpo, como si una ráfaga de viento helado hubiera penetrado en mis huesos. Abrí los ojos y la iglesia no estaba como siempre. Todo había cambiado. La luz había desaparecido y en su lugar, un resplandor suave, casi etéreo, iluminaba el espacio. Sentí que ya no estaba sola, y en ese instante todo lo que conocía se desvaneció. No estaba en mi cuerpo físico, no estaba en la iglesia de Sevilla, y sin embargo, me encontraba en un lugar extraño, completamente diferente, pero familiar de alguna forma. El espacio a mi alrededor estaba lleno de luz, pero no una luz cegadora, sino una luz cálida, reconfortante. No tenía forma de describirlo, pero era como si estuviera flotando en un mar de calma. Me sentía ligera, como si todo mi ser estuviera suspendido en un estado de paz absoluta. No entendía lo que estaba pasando, ni cómo había llegado hasta allí. De pronto una figura se materializó frente a mí. Era una presencia inmensa, pero no se trataba de una figura humana, al menos no en el sentido en que yo lo entendía. Era más bien una sensación, una presencia de amor incondicional. La figura comenzó a acercarse a mí, y aunque no podía verle el rostro, sabía perfectamente quién era. La sensación era tan profunda que no había duda alguna, era Jesús. Algo en su presencia me hacía sentir que todo en mí, cada uno de mis pensamientos y emociones, era conocido y comprendido por completo. No había necesidad de palabras para comunicarnos, sin embargo, las palabras llegaron a mi mente con claridad. «Has olvidado lo más importante», me dijo. Su voz era suave, llena de compasión, pero también de una autoridad que no se podía cuestionar. Sentí un nudo en el estómago y mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había olvidado? Estaba confundida, pero sabía que esas palabras no eran un simple recordatorio. Había algo más. ¿Qué es lo más importante?, le pregunté sin atreverme a moverme. No sabía si podía hablar, si podía responder, pero las palabras salieron de mi boca con facilidad. Jesús sonrió, aunque no veía su rostro, su sonrisa llegaba hasta mí como una ola de calidez. «Has olvidado perdonar», dijo con un tono suave pero firme. «El perdón es la llave que abre la puerta del cielo. Sin perdón, no puedes avanzar. No puedes llegar a la paz que tanto buscas si no liberas tu corazón del rencor y el odio». En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Todo mi ser parecía resonar con esas palabras, como si toda mi vida hubiera estado esperando escuchar esa verdad. Me di cuenta de que aunque pensaba que había perdonado, en realidad, aún guardaba rencor. Aún había personas en mi vida a las que no había perdonado, no de verdad. Había situaciones que no había cerrado, heridas que seguían abiertas.
Todo ese tiempo había vivido con una carga que ni siquiera sabía que estaba llevando. Jesús me miró y aunque no podía ver sus ojos, sentí que me entendía, que comprendía cada parte de mi ser. Debes perdonar, no solo a los demás, sino también a ti misma, continuó. Perdona a aquellos que te hicieron daño, pero también perdónate a ti misma por las veces que has fallado, por las decisiones que tomaste sin entender su verdadero impacto. El perdón es liberador. Te libera del peso del pasado y te abre al amor incondicional que tienes dentro de ti. Las palabras de Jesús calaron hondo en mí. Fue como si todo lo que había estado buscando, todo lo que había sentido que me faltaba, de repente se hiciera claro. El perdón no era solo una acción hacia los demás, era una liberación personal. Había vivido tantos años con resentimientos, con recuerdos de heridas pasadas que aún me dolían, sin darme cuenta de que esos sentimientos me mantenían atrapada, bloqueada. No podía avanzar, no podía crecer si no liberaba todo eso. ¿Pero cómo puedo hacerlo?, pregunté con el corazón desbordado por tantas emociones encontradas. ¿Cómo puedo perdonar de verdad? La figura sonrió de nuevo, y una sensación de calma invadió todo mi ser. El perdón no siempre es fácil, pero es necesario. Tienes que hacerlo desde el corazón, no solo con las palabras. Y recuerda, el perdón no significa olvidar, sino liberar tu alma del odio y el dolor. Es un acto de amor, hacia ti misma y hacia los demás. Antes de que pudiera decir algo más, sentí que mi cuerpo físico comenzaba a regresar, como si algo me tirara suavemente de vuelta. La visión de Jesús comenzó a desvanecerse y antes de que pudiera comprender completamente lo que acababa de suceder, abrí los ojos. Me encontraba de nuevo en la iglesia de Sevilla, en el mismo banco, rodeada de la luz suave de las velas. Todo parecía estar igual, pero yo no era la misma. Había algo dentro de mí que había cambiado, algo que no se podía describir con palabras. Sentí que tenía una segunda oportunidad, que podía hacer las cosas de manera diferente. Los días que siguieron fueron intensos. Empecé a reflexionar sobre mi vida, sobre las personas a las que había guardado rencor, sobre las situaciones que me seguían lastimando. Decidí enfrentarme a esos recuerdos, a esos sentimientos y comenzar a perdonar. No fue fácil. Había muchas capas de dolor y resentimiento que habían acumulado durante años, pero poco a poco me fui liberando. Pedí perdón a quienes había lastimado, y también me perdoné a mí misma por todo lo que había cargado. Una tarde, mientras caminaba por el parque de María Luisa, me encontré con una antigua amiga con la que había tenido un conflicto años atrás. Nos miramos y sin decir una palabra, nos abrazamos. Fue un abrazo largo, lleno de emociones que no necesitaban ser expresadas en voz alta. En ese momento supe que algo había cambiado para siempre. No solo había perdonado a los demás, sino que había encontrado la paz dentro de mí. A medida que los días pasaban, me di cuenta de que el perdón no solo había abierto las puertas de mi corazón, sino también las de mi alma. Comencé a vivir de una manera más ligera, más libre. Las pequeñas cosas ya no me afectaban tanto. Sentía una paz interna que no había conocido antes. El rencor y el resentimiento, esas cargas invisibles que me habían acompañado durante tanto tiempo, finalmente se desvanecieron. Ahora, cuando miro al cielo, ya no siento esa ansiedad que solía sentir. Sé que todo tiene un propósito, que el perdón no es solo una acción, sino una forma de vivir. Y sé que cada día es una nueva oportunidad para seguir adelante, para amar y para perdonar, porque al final, eso es lo que realmente importa.